0,01%. El Partido Demócrata Cristiano ha obtenido el 54,74% de los votos, seguido de Libre con un 45,26%. Para hablar de este tema, de los informes preliminares de las misiones de observación electoral, damos la bienvenida al politólogo Jorge Roberto Márquez. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por esa comunicación con Correo del Sur. Muy buenos días a la querida. ¿Qué tal? Un gusto estar en Correo del Sur Radio. Jorge, ¿cuál es tu lectura de este proceso electoral? ¿Es posible calificarlo como exitoso, tal como han coincidido las misiones de observación electoral? Los informes preliminares tanto de la OEA como de la Unión Europea nos hablan de un proceso electoral muy exitoso, incluso en la primera y en la segunda vuelta. Hay recomendaciones que básicamente tienen que ver con la comunicación que tiene que tener el Tribunal Supremo Electoral con el elector, con la ciudadanía, la coordinación que debe tener con las contiendas políticas, con los partidos políticos, con las agrupaciones ciudadanas y el tener toda la información correspondiente. Entre otras cosas, también se habla de esto del manejo de las encuestas y de cómo lamentablemente no tenemos aún la capacidad de poder negar encuestas falsas que salieron por diferentes medios y que no eran una captura de la realidad del momento. Después, tanto en la primera como estas observaciones electorales dan la fiabilidad de que los datos que se han presentado tanto en el CIREPRE como seguramente se van a presentar en el cómputo oficial son similares a lo que sus equipos de observación han sacado también al mismo tiempo. Y en esto es muy claro el informe de la Organización de Estados Americanos. Ahora, hay denuncias de fraude de grupos minoritarios, ha dicho, por ejemplo, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, pero denuncias de fraude que se están haciendo sentir en todo el país prácticamente desde el domingo. Esto se debe en parte a esa herida que no superamos desde 2019, desde el fraude de Evo Morales. Bueno, esto también responde a lo que podemos denominar no solamente la herida del proceso electoral del 2019, sino que como ciudadanía, no importa en qué estrato social estemos, no conocemos muy bien cómo realmente funciona el tema electoral y cómo realmente funciona y cuál es el trabajo del tema electoral. En estos informes de estos grupos de observadores, hacen una cronología de la elección y van tomando cosas que han sido altamente negativas, como el exceso de la guerra sucia, la información falsa, la denuncia que hubo por este activista cruceño sobre el tema de que en la primera vuelta hubo fraude, por ejemplo, que ni siquiera se la consideró y se cayó porque no tuvo las pruebas correspondientes. Y que también hay que entender que en una democracia una institucionalidad fuerte da confianza. Obviamente estos grupos que se han levantado, que puede ser de jóvenes, les falta información y seguramente al conocer estos informes preliminares cambian su modo de pensar. La elección ha sido limpia, la elección ha tenido todos los condimentos que tiene una elección electoral e incluso tanto Tuto Quiroga y la gente de Libre ya admitieron la derrota. Como toda elección, siempre hay un porcentaje posiblemente de actas observadas, pero aquí también hay que tomar en cuenta un punto que es muy importante y que no debemos olvidar. El control electoral no solamente es un control ciudadano o que también tiene que ver con los jurados electorales, sino con los delegados. Y parece que en este caso la Alianza Libre no ha tenido la capacidad de tener delegados en todas las mesas de votación. Yo he sido jurado electoral, soy politólogo también, y lo que les puedo decir es que al momento de llenar el acta, porque lo que interesa e importa, según lo que te dice la ley 026, es que el acta electoral es muy importante. Se entrega una copia de esta para el conteo rápido, el CIREPRE, y las otras dos copias para los delegados de mesa. Y ahí tienen la prueba para poder refutar al momento del conteo. Y otro error que estamos teniendo y que incluso se habla en los informes es que la gente está confundiendo el conteo rápido, el CIREPRE, con el conteo oficial. Y tal como ya lo han dicho, los resultados del CIREPRE tienen el 100% de fiabilidad
La Organización de Estados Americanos va incluso más allá que la Unión Europea y dice que sus delegados y sus observadores han sacado un resultado similar, por no decir igual, al que sacó el CIREPRE y que estos resultados van a ser casi iguales en el conteo oficial de votos. Vuelvo a lo que señalabas. De pronto un país todavía con una institucionalidad débil, pese a que el órgano electoral no ha sido blanco de los cuestionamientos que fue en los anteriores procesos electorales. ¿Cómo se fortalece esta institucionalidad? Va a depender mucho justamente del nuevo gobierno, de las nuevas autoridades electorales que asuman. Esa es la base de la democracia, el reconstruir no solamente un país o no solamente la economía, reconstruir la confianza del ciudadano boliviano y entender también que un sector de simpatizantes que no están de acuerdo con la elección, que el país es más grande. Mencionaba en una de mis acciones que Jaime Durán Barba perdió la elección al pensar que Bolivia se reducía al Urubó, a Equipetrol, a San Miguel y a Calacoto. El país resultó ser más grande y eso es algo que debemos entender. Y un ejemplo en Sucre que es clarísimo es la del señor Horacio Pope al momento en que perdió la alcaldía, si no me equivoco, en una entrevista por este mismo medio de comunicación, donde olvidó que Sucre es más grande de lo que él imaginaba y que hay más gente de la que él pensaba. Y eso es algo que deberíamos de aprender y esos son los errores que se han cometido en la campaña de Libre. Bolivia es un país hermoso, es grande y es gente que tiene esperanza más allá de los temas ideológicos. Es gente que espera, que quiere integrarse y que esta vez no quiere que sea como le ha pasado no solamente con la Guerra Federal o con la Revolución Nacional o con estos 20 años de masismo. Quieren realmente también ser reconocidos como ciudadanos y eso también es parte de la ciudadanía y de la institucionalidad. Jorge, ¿y piensas que todavía tenemos respuestas pendientes por parte del órgano electoral plurinacional como tal? No me estoy refiriendo a la administración del proceso, pero por ejemplo, previamente se habló de una revisión de todo el padrón, no alcanzaba el tiempo, dijeron en su momento las autoridades electorales, las mismas instituciones de la sociedad civil que participaron en el proceso. Urge hacer de cara a próximos procesos, pasando las subnacionales, por supuesto, una revisión del padrón, que es lo que quedó pendiente también después de la crisis de 2019. Sí, esto va a ser altamente necesario, pero debemos recordar que el Tribunal Supremo Electoral, tanto en la primera como en la segunda vuelta, abrió el padrón electoral para que los técnicos de las alianzas y partidos políticos vayan y lo revisen y no tengan ningún tipo de dudas. Y vamos a encontrar incluso titulares de que ninguna de las facciones que participó tanto en la primera como en la segunda vuelta se dio el trabajo de ir y ver y revisarlo tiene que ver con qué hacen nuestros actores políticos o qué creen que es importante o qué no. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral, con sus cosas, como en un país pequeño como Bolivia, en esta crisis de institucionalidad, ha dado unas muestras gigantescas de transparencias e incluso ante las quejas de ciertos sectores que son simpatizantes de Libre, les va a entregar las actas a sus delegados, tal como lo han pedido, para que hagan la revisión correspondiente. El problema es que cómo van a hacer la revisión correspondiente de las actas si no tienen su copia para poder verificar si lo que está en tal acta está bien o está mal. Y esto ya es un problema interno partidario sobre cómo se ha llevado el control electoral. Hay una más, permíteme, y es que los partidos en este momento, ningún partido de oposición tiene la estructura necesaria para hacer este tipo de control, para abarcar todo el país. Sí, y esto también se debe a una hegemonía fuerte del movimiento al socialismo y a la famosa ley de creación de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas de la época de la presidencia de Carlos Mesa, donde se han ido minimizando a la competencia política. Yo creo que ya hemos recobrado y los bolivianos ya conocemos la fuerza y lo importante que es la política y el papel fundamental que juega el sistema de partidos políticos en una democracia y en la representatividad que se debe tener de la población. Lo apolítico, lo activista ha terminado deshaciendo este sistema y la política es muy importante. Esto es un nuevo desafío para los partidos políticos, para su militancia y para sus
y para sus simpatizantes. Un proceso electoral necesita de los observadores de cada contienda política para tener las copias del acta correspondiente, porque el control electoral es muy importante. Un proceso electoral termina cuando jura el y hasta eso la militancia tiene que saber cuál es la propuesta, qué se está defendiendo y cómo se cuida el voto. Este es el desafío de estos nuevos partidos políticos que parece que van a dominar de aquí a 20, 30, 40 o 50 años el escenario político nacional. Me llama la atención esto último y por eso extiendo la entrevista. Dices que a partir de ahora, por ejemplo, podía fortalecerse un PDC y constituirse un partido importante, gravitante en el escenario nacional. Sí, 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 sí. El PDC tiene simpatizantes, como Unidad Nacional tiene simpatizantes. Los partidos políticos necesitan de militancia. Y esta militancia no solamente es decirles, bueno, muchachos, vengan, firmen aquí, sino también darles formación para que entiendan qué hace el partido, qué busca el partido, cuál es su doctrina, cuál es su propuesta de gobierno y lo importante que es hacer el control electoral en elecciones. Es el gran desafío que no solamente lo tiene el PDC, lo tiene Libre, lo tiene posiblemente el MIR, como hemos visto un par de videos que parece que va a volver a salir y va a ser nuevamente un actor, sino también lo tiene el MNR y todos aquellos partidos que todavía están vigentes. Esto también es parte de APB, Súmate y demás partidos, tanto nacionales, departamentales o municipales. Tener militancia y hacer control electoral, saber qué es lo que se está ofreciendo, saber cuál es tu doctrina o tu ideología es muy importante. Y Bolivia, con los resultados de esta elección, ha demostrado de que hemos recuperado la confianza en el sistema de partidos políticos y los partidos políticos tienen que responder a esa confianza trabajando como trabaja un partido político en cualquier parte del mundo, no esperar al momento de la elección. Cortito, ¿y no crees más bien que pueda tratarse de un gobierno de transición y que al PDC, en este caso sin desmerecer, por supuesto, pero le haya tocado ser vehículo de ese momento de transición? Bueno, lo que te puedo decir es que un nuevo ciclo político. Las transiciones son claras. El movimiento al socialismo, tanto el levismo como el arcismo y el androniquismo han quedado reducidos. No es un tema ideológico, es un tema de fe y esperanza de mejores días para todos, de norte a sur, de este a oeste. Entonces, esperemos que el nuevo gobierno, con la oposición, tengan la capacidad de llegar a consensos y hacer las reformas correspondientes. Tanto Rodrigo Paz como Edman Lara han dicho que solamente van a tener un mandato y lo que nos están diciendo es que van a cimentar y colocar las piezas fundamentales del nuevo país, institucional, multicultural, posiblemente plurinacional, pero sobre todas las cosas integrador, de tratar de entender al otro. Y esto es algo que no hemos tenido en 20 años, de ver que el otro también es boliviano, que el quechua, que el aymara, que el guaraní, independientemente o de lo que siente o de su pigmento de piel, también tiene un corazón que es rojo, amarillo y verde. Y esto es un cambio que es fundamental dentro de lo que es la política boliviana, rompiendo todos los esquemas de división que nos dejó el movimiento al socialismo. Jorge, te agradezco mucho el tiempo con Correo del Sur, esta primera entrevista y pues te invitaremos para más adelante para nuevos análisis porque seguro que a medida que pasen los días vamos a tener mayor claridad sobre cómo se está conformando este nuevo gobierno. Ten muy buena jornada. Un gusto estar en Correo del Sur, un saludo a toda la capital, espero estar pronto por allá para comerme un buen picante y llenarme de chocolates. Gracias y buenos días. Muchas gracias. Con nosotros Jorge Márquez, politólogo en el análisis en Correo del Sur Radio. Ya está a punto de terminar el cómputo oficial. Lo han dicho los observadores, lo remarca Jorge, nuestro invitado desde el análisis político. Ha sido este proceso calificado como exitoso, aunque hay elecciones pendientes, el tema de la guerra sucia, el tema de la falta de estructura de los partidos políticos para hacer el control electoral.